Castilla, año 1043. En un pequeño pueblo a las afueras de Burgos llamado Vivar, nace un niño destinado a convertirse en la figura más legendaria de la España medieval. Rodrigo Díaz de Vivar, conocido en el mundo entero como el Cid Campeador. La historia oficial te lo pintó como un santo católico, un caballero perfecto que defendía la cruz con el pecho descubierto. Pero la historia oficial te mintió. El Cid no era un santo. Era el guerrero más letal, astuto y temido de su tiempo. Un hombre tan peligroso que los mismos reyes le tenían miedo. Un estratega que fue desterrado por su propio señor y que para sobrevivir se convirtió en el mercenario más cotizado de la península, peleando tanto para cristianos como para musulmanes. Esta es la cruda realidad detrás del mito. El Cid Campeador, la verdadera historia, el destierro y el nacimiento del mercenario. El punto de quiebre en su vida llega con la traición y los celos. Tras la muerte del rey Fernando I, el trono de Castilla se llena de sangre. Rodrigo le exige al nuevo rey, Alfonso VI, que jure sobre los evangelios que no tuvo nada que ver con el asesinato de su propio hermano. Humillar a un rey tiene un precio. Alfonso VI jamás se lo perdonó. En 1081, el Cid es desterrado, expulsado de su tierra, sin dinero, sin ejército y con el honor por el suelo. ¿Qué hizo Rodrigo? ¿Sentarse a llorar? No. Hizo lo que mejor sabía hacer la guerra. Juntó a un grupo de hombres leales y desesperados y le vendió su espada al mejor postor. Durante años, el Cid sirvió a los reyes musulmanes de Zaragoza, aplastando a ejércitos cristianos y demostrando que en la España medieval el oro y la supervivencia valían más que los dogmas de fe. Rodrigo Díaz de Vivar en la taifa de Zaragoza, 1081-1086, etapa fundamental en la que se consolidó como el estratega más temido de la península y recibió el apelativo de Cid. 1081, el inicio del destierro y la llegada a Zaragoza. Primavera. Rodrigo es desterrado de Castilla por el rey Alfonso VI tras una incursión no autorizada en la taifa de Toledo. Búsqueda de señor. Intenta ofrecer sus servicios a los condes de Barcelona, Ramón Berenguer II y Berenguer Ramón II, pero es rechazado con desprecio. Llegada a Zaragoza. El monarca Al-Muqtadir lo recibe con agrado y lo acepta en su ejército como mercenario. Octubre. Fallece Al-Muqtadir. El reino se divide entre sus hijos, Al-Mutamán, Zaragoza y Al-Mundir, Lérida, Tortosa y Denia. Rodrigo permanece al servicio de Al-Mutamán, quien lo convierte en su principal consejero y comandante militar. 1082. La consolidación y la batalla de Almenar. Duelo en Medinaceli. Al poco de llegar, el campeador derrota en combate singular al célebre campeón militar de Medinaceli, afianzando su autoridad ante las tropas andalusíes. Campaña de la frontera norte. Rodrigo asegura la lealtad de plazas estratégicas como Monzón y derrota a un destacamento aragonés en Tamarite de Litera. Verano. Batalla de Almenar. Al-Mundir de Lérida, aliado con el conde Berenguer Ramón II de Barcelona y Sancho Ramírez de Aragón, sitia el castillo de Almenar. Victoria total. Rodrigo intenta negociar el levantamiento del sitio mediante pago, pero al ser rechazado, ataca y destruye al ejército coaligado. Captura al conde Berenguer Ramón II y a gran parte de la nobleza catalana. Regreso triunfal. Es recibido en Zaragoza con honores de soberano. Es en este periodo de gloria cuando comienza a generalizarse el apelativo árabe de Sidi, mi señor, origen del sobrenombre Cid. 1083. El incidente de Rueda de Jalón, Traidón de Rueda. Alfonso VI cae en una emboscada en la fortaleza de Rueda de Jalón, donde mueren numerosos magnates castellanos. Intento de reconciliación. El Cid, que se encontraba en Tudela,
acude rápidamente ante Alfonso VI para disculparse y demostrar que el rey de Zaragoza no tuvo nada que ver con la trampa. Aunque hay un acercamiento, la reconciliación definitiva no se produce y Rodrigo regresa al servicio de Al-Mutamán. 1084. La aplastante victoria de Morella. Hostigamiento a Lérida. El Cid reconstruye y fortifica la posición de His al-Ukab, o Locau del Rey, o Pobleta de Alcolea, para presionar la importante plaza de Morella. 14 de agosto. Batalla de Morella. Se enfrenta a una nueva coalición liderada por Al-Mundir y el rey Sancho Ramírez de Aragón. Triunfo decisivo. A pesar de la inferioridad numérica, el Cid utiliza el terreno montañoso para provocar una desbandada catastrófica del enemigo. Captura a casi todo el Estado Mayor aragonés, incluyendo al obispo de Roda y a numerosos tenentes reales. 1085-1086. Cambio de guardia y el fin de la etapa. 1085. Fallece Al-Mutamán. Rodrigo continúa sirviendo a su hijo y sucesor, Al-Mustaín II. Mayo de 1085. Alfonso VI conquista Toledo, alterando el equilibrio de poder en la península. 1086. Alfonso VI pone sitio a Zaragoza. La amenaza se detiene por la llegada de los almorávides desde el norte de África. Octubre de 1086. Tras la derrota cristiana en la batalla de Sagrajas, Alfonso VI necesita desesperadamente al Cid y le concede el perdón real. Legado de esta etapa. Hacia 1087, el Cid se reconcilia formalmente con Alfonso VI y abandona el servicio directo en Zaragoza. Sin embargo, la experiencia en la corte udí fue clave. Allí aprendió a liderar ejércitos mixtos y a gestionar protectorados, conocimientos que aplicaría años después para su gran hazaña final. La conquista independiente de Valencia. La conquista de Valencia y el mito final. Su obra maestra no la firmó para ningún rey, la firmó para sí mismo. En 1094, con un ejército propio que lo adoraba como a un dios, el Cid sitió y conquistó la rica ciudad de Valencia. No lo hizo en nombre de Castilla, lo hizo para convertirse en el señor absoluto de la región. Los musulmanes, temblando de miedo ante su astucia, lo llamaron Al-Sidi, que significa el Señor. Los cristianos lo llamaron Campeador, el maestro del campo de batalla. La preparación del camino hacia la conquista de Valencia fue una obra maestra de estrategia a largo plazo, pragmatismo político y presión económica, que Rodrigo Díaz de Vivar inició tras su segundo destierro en 1089. A diferencia de sus años en Zaragoza, en esta etapa decidió no buscar un nuevo señor, sino forjar su propio destino, explotando la inestabilidad de la región levantina. Los pasos clave que prepararon su camino fueron aislamiento metódico y red de fortalezas. Rodrigo comprendió que Valencia era demasiado fuerte para un asalto directo. Por ello, entre 1089 y 1092, se dedicó a someter sistemáticamente los castillos y poblaciones que rodeaban la ciudad. Cada fortaleza conquistada servía para cortar rutas comerciales, cobrar tributos y estrechar gradualmente el cerco sobre el premio final. Neutralización de rivales externos. La batalla de Tébar. En 1090, el conde Berenguer Ramón II de Barcelona, que consideraba el Levante su zona de influencia, marchó contra el Cid para expulsarlo. Rodrigo lo derrotó de forma humillante en la batalla de Tébar, capturando al conde y a gran parte de su nobleza. Tras cobrar un rescate, negoció su liberación, asegurándose de que los catalanes no volvieran a interferir en sus planes valencianos. Creación de un protectorado económico. El Cid transformó la guerra en una operación financieramente sostenible. Estableció un sistema de tributos sobre plazas como Tortosa, Alpuente y Albarracín, y el propio rey de Valencia, Alcádir, se convirtió en su tributario anual. Esto le permitió mantener a un ejército mixto de caballeros castellanos, mercenarios y combatientes musulmanes, los llamados Dawair, sin depender de recursos reales.
el modelo de Alcudia y la diplomacia híbrida. Antes de tomar la ciudad, Rodrigo estableció en el suburbio valenciano de Alcudia un modelo de convivencia pluriconfesional. Allí garantizó la seguridad de los habitantes musulmanes, permitió el culto y designó a funcionarios islámicos como su almojarife Aben Abduz. Este pragmatismo le permitió ganar corazones y mentes de la población local, reduciendo el riesgo de rebelión. Ocupación de puntos estratégicos finales. En 1093, tras el asesinato de Al-Qadir por facciones pro-almorávides, el Cid se presentó en Valencia e inició el asedio definitivo. Conquistó y convirtió en su cuartel general el castillo de Cebolla, el Puig, una posición elevada que bloqueaba cualquier ayuda externa a la ciudad. Guerra de desgaste psicológico y hambre. El asedio final duró 20 meses. Rodrigo bloqueó los aprovisionamientos y empleó máquinas de guerra, almajaneques, para horadar los muros, pero sobre todo esperó pacientemente a que el hambre hiciera su trabajo. En los últimos meses de 1093, la situación dentro de la ciudad era atroz, llegando los habitantes a comer ratas y perros. Finalmente, el 15 o 17 de junio de 1094, Valencia abrió sus puertas al campeador mediante una capitulación negociada que preservó la integridad de la urbe. Así, Rodrigo Díaz se convirtió en príncipe independiente de facto de un señorío que rivalizaba en poder con los reinos cristianos de la península. La comparación entre el Rodrigo Díaz de Vivar de las crónicas históricas y el héroe literario del Cantar de Miocid revela una figura mucho más compleja, pragmática y políticamente astuta que la del caballero perfecto de la leyenda. Aquí te detallo las diferencias clave entre el mito y la realidad. 1. Cruzado de la fe o mercenario profesional. El mito, la tradición oficial, lo presenta como un santo católico y el brazo armado de la cristiandad que luchaba exclusivamente para expulsar al Islam de la península. La realidad. Rodrigo fue, por definición histórica, un mercenario medieval de alta cualificación. Su supervivencia y ascenso al poder dependieron de su capacidad para vender sus servicios al mejor postor, sin atender a motivaciones religiosas o nacionales. Sirvió fielmente a 3 reyes musulmanes sucesivos en Zaragoza, Al-Muqtadir, Al-Mutamán y Al-Mustaín II, combatiendo contra rivales islámicos y reyes u obispos cristianos del norte. 2. Los años borrados de Zaragoza. El mito, el Cantar de Miocid, omite deliberadamente los 5 años que Rodrigo pasó al servicio de los reyes de la taifa de Zaragoza. El poema épico sustituye esta etapa por una serie de victorias ficticias e ininterrumpidas contra el infiel para encajar en el ideal de la reconquista. La realidad. Su estancia en Zaragoza, 1081-1086, fue el período de maduración política y militar más importante de su vida. Allí aprendió a liderar ejércitos mixtos, a gestionar la administración fiscal islámica y adoptó el título de Sidi, mi señor, que evolucionaría a Cid. 3. La jura de Santa Gadea. El mito. Uno de los momentos más icónicos de la leyenda es cuando el Cid obliga al rey Alfonso VI a jurar sobre la Biblia que no participó en el asesinato de su hermano Sancho II en Zamora. La realidad. Este episodio es una invención literaria posterior. La crónica histórica más fiable, la Historia Roderici, no menciona este juramento. El destierro no fue por un acto de rebeldía heroica, sino por una incursión no autorizada de Rodrigo en la taifa de Toledo que arruinó los planes diplomáticos del rey Alfonso. 4. El señorío de Valencia, reino cristiano o principado híbrido. El mito, Valencia, es pintada como una isla de cristiandad recuperada milagrosamente por el héroe para su rey. La realidad. Rodrigo gobernó Valencia como un soberano independiente de facto, titulándose Princeps Príncipe. Creó un modelo de gobierno híbrido, donde los musulmanes mantenían sus propiedades, leyes y religión a cambio de un diezmo. Incluso nombró a un musulmán, Aben Abduz, como su almojarife, administrador de impuestos,
y emitió moneda propia con inscripciones en latín y árabe. 5. La victoria después de la muerte. El mito. La leyenda más famosa cuenta que, tras morir durante el asedio, su esposa Jimena montó su cadáver sobre su caballo Babieca para que sus tropas, al verlo, cargaran contra los almorávides y ganaran la batalla. La realidad. Esta historia carece de base histórica. Rodrigo murió en 1099, probablemente por enfermedad o agotamiento tras décadas de campaña. Su esposa Jimena mantuvo el control de la ciudad durante 3 años más, pero finalmente tuvo que evacuarla e incendiarla ante la presión insostenible de los almorávides en 1102. 6. Matrimonios y linaje. El mito. Sus hijas se casan con los infantes de Carrión, quienes las ultrajan en la afrenta de Corpes, permitiendo al Cid buscar justicia en las cortes reales. La realidad. Estos matrimonios son ficción literaria. En la realidad, Rodrigo buscó alianzas estratégicas de alto nivel. Su hija Cristina casó con el infante Ramiro Sánchez de Navarra y su hija María con el conde Ramón Berenguer III de Barcelona. Gracias a estas uniones, el antiguo mercenario de Zaragoza se convirtió en el antepasado directo de los futuros reyes de las dinastías cristianas. Rodrigo Díaz de Vivar murió en su cama como un rey sin corona, dejando un nombre que ni el tiempo pudo borrar. Un hombre de hierro en una época de lobos. ¿Y tú, crees que el Cid fue un héroe de la patria o el mercenario más brillante de la historia? Déjamelo en los comentarios. Si te apasionan estas verdades ocultas de los grandes imperios, dale seguir a la página, suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima ruina.